Palabra de Dios. Es hermoso estar en este lugar, ¿verdad? Porque se usa para predicar a Jesucristo, el Todopoderoso, el que salva y el que sana. Bueno, mi tema para este día se llama En el templo y por las casas, basado en Hechos 5:42, que la palabra de Dios nos dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Vamos a hacer una breve oración, ¿verdad? Ya que lo que se predica es la palabra de Dios, y de esta forma le honramos, lo adoramos, y de esta forma le servimos, todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana me pongo en tus manos, Señor, que no hable lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y en esta hora te ruego que toques los corazones, que a través de esta línea, Señor, limpies tú sus oídos para que puedan escuchar tu bendita palabra. Quita todo obstáculo que haya, Señor, mi Dios, donde va esa persona manejando, donde está esa persona ahí en su casa. Señor, te ruego que tú toques los corazones, porque tu palabra nos enseña que ningún trabajo es en vano, Señor, mi Dios. Y esperamos pues que a través de esta línea, Señor, puedan escuchar tu bendito mensaje y las personas puedan ser salvas y ser añadidas a la iglesia de Jesucristo. Bueno, mi tema se llama En el templo y por las casas. Dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nos llamó el Señor, dice, que de las tinieblas. Cuando yo anduve en tinieblas, ¿verdad?, vino una luz admirable. Y ahora nosotros, como Dios nos sacó de las tinieblas, ¿verdad?, ahora nos llama también a predicar de Él, a predicar de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la iglesia antigua, dice, todos los días, fíjense, todos los días comemos, ¿verdad? Todos los días dormimos, todos los días, excepto que algunas veces los niños no van a la escuela porque se les hizo tarde, ¿verdad? Pero los que ya tienen están terminando una carrera ya profesional, no faltan, ¿verdad? Están preparándose. Y así también aquí dice la palabra de Dios que todos los días, de alguna forma o de otra, aquellos que habían creído todos los días predicaban ¿a quién? A Jesucristo. No predicaban sus problemas, no predicaban a sus amigos, no predicaban su vida, ¿verdad? Toda la gente que ha creído en Jesucristo ya no predica su vida, predica a Jesucristo, para que otras personas también se acerquen a escuchar de Él y puedan ser salvas. Dice la palabra de Dios que todos los días en el templo, todos los días había culto, y por las casas, dice, no cesaban. Fíjense, es algo que era como un río que fluía y que fluía, ¿verdad? ¿Cuántos conocen me tocó conocer un pocito allá en el pueblo de Cuescontlán? Allá no había agua potable, allá había un pozo que siempre estaba manando agua y de ahí tomábamos. Nunca dejaba de manar esa agüita, nunca, siempre había agua. En tiempo de seca se acababa, a lo mejor no había mucha agua, no las terminábamos, pero el pocito no cesaba de dar agua. No comprábamos agua de garrafón, esperábamos ahí, todos llenábamos nuestros trastes, de ahí lavábamos, y no cesaba ese pocito. Y aquí dice la palabra de Dios que los cristianos de aquel entonces no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Es un pocito, un manantial. Dice la palabra de Dios que por eso el cristiano debemos de estar creciendo en abundancia. ¿Para qué? En abundancia en Jesucristo, para que les hablemos a aquellas personas, ¿verdad?, de Jesucristo. Algunos pensaban, por ejemplo, los estudiadores de la Biblia decían que después del día de Pentecostés, ¿verdad?, pensaban que había nacido el Evangelio después del día de Pentecostés. Ustedes saben que hubo un día donde Dios se manifestó a su pueblo y de ahí fueron llenos todos y salieron a predicar la palabra. Algunos piensan que empezó después del día de Pentecostés. La vida de los primeros cristianos cambió completamente.
había estado dentro de la casa de los apóstoles, perseverando solamente en la oración. Pero ahora, además de la oración, era momento de anunciar el evangelio. Cuando Jesucristo iba a ascender al cielo, les dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera, hasta que fueran llenos, fueran ungidos con el Espíritu Santo. Así que decía la palabra de Dios, dentro de no muchos días, seré llenos dentro de no muchos días. Aquellos cristianos no sabían cuántos días iban a pasar esperando la llenura, no conocían del Espíritu Santo, no conocían nada, pero ahí estaban. ¿Qué les llevó a ser llenos del Espíritu Santo? Su obediencia. Así como tú y yo, querido hermano que me escuchas, quizá pastores que me están escuchando, colaboradores, miembros de una iglesia. La palabra nos enseña, dice que todos los días en el templo debemos estar en la casa de Dios todos los días y por las casas. A veces vamos a visitar a nuestra familia, predique a Jesucristo. No predique sus problemas, predique a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que perseveraban, entonces aquellos que estaban reunidos, los 120, obedecieron. Tenían que ir a Jerusalén y de ahí donde ellos estaban, dice que se hacía todo el sábado caminando para llegar a Jerusalén. Hoy estás a 5 minutos del templo y no quieres ir. A 10 minutos te van a hablar de Jesucristo y pones pretextos. Estoy cansado, no puedo, hoy no quiero, estoy desvelado, me dormí noche, no quieres oír a veces la palabra de Dios. Pero estas personas, dice que estuvieron esperando al Espíritu Santo, fueron a Jerusalén, se fueron caminando, ¿verdad? Y dice que se estuvieron perseverando en esa casa en oración. Ahí estuvieron, no salieron a evangelizar, ellos primero obedecieron, fueron a la casa donde estaban los apóstoles, llamada el aposento alto. Quiero pensar que le pusieron el aposento alto porque estaba como en un segundo piso, ¿verdad? Y dice que ahí permanecieron todos. Quiero decirles que no pasó a mucho tiempo, más o menos 10 días pasaron. Fíjense, 10 días en oración. Ayer en el retiro espiritual, ahí en Jojutla, que fue de grande bendición estar ayunando ahí, decía mi nieto, ay, tú nomás te la pasas orando. Y a mí me dio risa, ¿no? Porque se estuvo orando por las peticiones, estuvimos orando ahí. Dice, mami, tú nomás te la pasas orando. Y yo nomás me estaba viendo, ¿verdad? Pero aquí dice que ellos perseveraban solamente en la oración. Pero ahora, además de la oración, era momento de anunciar el evangelio. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, no crean que fue fácil. Enseguida se desató una persecución. ¿Qué pasaría, querido hermano? ¿Verdad? Tú que me escuchas, tú que eres creyente, tú que eres ya redimido por la sangre de Jesucristo. Si hubiera una persecución ahorita, ¿qué haríamos nosotros? Díganme, ¿qué haríamos? ¿Nos quedaríamos callados? ¿Anunciaríamos de Jesucristo? ¿O nos quedamos callados para que no nos hagan mal? ¿Verdad? Ahora ellos ya habían orado, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora era momento de anunciar el evangelio. Y la palabra de Dios nos confirma que efectivamente estas personas, estos 120, dice, todos los días. Qué hermoso es predicar a Jesucristo todos los días. Tienes un problema, querido hermano, hermana, que me escuchas, que estás llevando el mensaje de la palabra de Dios. A veces las personas se nos acercan contándonos sus problemas, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de aprovechar a Jesucristo. Fíjense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fíjense que Jesucristo es la respuesta para todo y para todos. Jesucristo es la respuesta para este mundo pecador. Jesucristo es la respuesta para este mundo que está viviendo en tinieblas, ¿verdad? Por su propio gusto. Ahora, hermanos, es necesario predicar, anunciar el evangelio. Dice también el segundo punto, en el templo. Aunque no se trataba del hermoso templo que construyó el rey Salomón, aquel templo que el rey David había tenido en su corazón edificar, para edificar el nombre de Dios, era este templo reconocido como casa de Dios. Ahora, hermanos, aunque ya no estaba ese templo reconocido, ¿verdad?, como casa de Dios, era muy diferente en su diseño al templo del Antiguo Testamento.
pero ahora a él acudían los creyentes. Se nos dice que iban a la hora de la oración. Fíjense, hermanos, se dice que tenían esa hora de oración los cristianos. Hoy a veces me quedé admirada. Ayer por la tarde fuimos a una junta ahí al grupo de Restauración Adonai. Me quedé admirada, hermanos, de que un pastor llamado Abel llega temprano a despertarlos. Ahí a los que están ahí en esa casa de restauración. Llega temprano, hermanos. Yo me quedo admirada. Si me dicen tienes que llegar a las 5 de la mañana, ¿verdad? El amor, con todo gusto voy, pero este hermano dice, luego se enojan conmigo de que los llego a levantar, ¿verdad? ¿Por qué viene tan temprano? Y el pastor Abel dice que les dice, bueno, es que a mí me mandaron también, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios te manda algo y obedeces. Que Dios bendiga al hermano Abel. No supe cómo se apellida, ¿verdad? Pero ayer oía yo su testimonio, que llega temprano. ¿Para qué? Para ponerlos a orar, fíjense. Y la iglesia, hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Orando por el pastor? ¿Oran por sus pastores que andan predicando la palabra? ¿Oran por sus pastores, hermanos? ¿Verdad? Que andan llevando la palabra de Dios. Ellos visitan un lugar, ellos visitan otro, ¿verdad? A veces comen demasiado tarde, a veces a las 7 de la noche están cenando porque andan visitando las almas, ¿verdad? Dice aquí en el templo, ¿verdad? Vemos, hermanos, que ellos tenían a la hora de la oración. Nos dice que iban a la hora de la oración. Y ahí anuncian el evangelio también. Es aquí donde reciben grande oposición de parte de los líderes religiosos. Fíjense, hasta que se haga un culto de oración, le molesta, ¿verdad?, a los gobernantes. Cuando es Cristo el que da la paz. Aquí no hay un hombre. Aquí no hay ni un gobernante que nos pueda dar la paz, queridos hermanos, queridos radioescuchas, ¿verdad? La paz no las puede dar Cristo. Vemos ahí en Hechos 4, 1 y 3, dice la palabra de Dios, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, ¿verdad? Aquí podemos darnos cuenta, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 personas, gloria a Dios. El enemigo se iba a enojar, ¿verdad? Y podemos ver, hermanos, aunque haya oposición de parte de líderes religiosos, hermanos, Cristo no es religión. Cristo es la vida. Cristo es la salvación para todo problema. Cristo es la respuesta a tus necesidades, ¿verdad? Y es por eso que nosotros en el templo hablamos de Jesucristo. Las personas llegan y les damos el mensaje de la bendita palabra de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, ¿verdad? Dice que en el templo, ¿verdad?, acudían los creyentes, ¿verdad? Ahí van los creyentes a la hora de la oración, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también, el punto 2, y por las casas. Tuvimos hace unos días, ya tiene como 15 días, tuvimos una mini campaña en San José. Hermanos, fue bonito ir casa por casa, no dejando una sola. Bueno, al menos por las calles que yo fui con la hermana Marisela de Palo Grande, me tocó ir acompañada con ella. No dejábamos ni una casa. No dejamos ni una casa. Íbamos llevándoles el evangelio, dice aquí, y por las casas. Debido a la posición que estaban enfrentando, fue necesario congregarse en las casas de los creyentes. Fíjense, hermanos, cuando fueron perseguidos, si ya no se podían reunir en el templo, por las casas hacían sus reuniones.
No eran casas muy grandes, a lo mejor eran chicas, pero cabían a menos de 40 miembros, pero ellos dicen que por las casas enseñaban y predicaban a Jesucristo. La persecución, la oposición de los altos gobernantes no los detuvo. El trabajo se tenía que realizar, la semilla del evangelio se tenía que sembrar, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta ahora, hermanos, también nosotros, ¿verdad? Casa por casa, llevamos el evangelio de la palabra de Dios. En aquel día no dirán, a mí nadie me habló. Mi vecina iba al templo y no me habló. Creo que a todos los vecinos se les ha hablado. A los gobernantes se les ha hablado. Nosotros manejamos una revista cristiana. Y me visitaban unos licenciados apenas ahí en el templo. Licenciado Marcos Díaz, el licenciado Regidor Reyes Bruno, ¿verdad? El papá del licenciado Marcos Díaz, ¿verdad? Don Marcos, Dios les bendiga. Si nos están escuchando, les mandamos un fuerte saludo. Fíjense que les di la revista y les dije, esta es la revista que manejamos los cristianos para darlos aquí. Léanla, no la vayan a tirar, ¿verdad? Les dije, esa es la semilla que uno les da. Me ha gustado, han llegado a la iglesia y los hemos evangelizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí vemos, enfrentaron, ¿verdad?, grande oposición, pero ellos no dejaron de congregarse. Ahora en la pandemia, para algunos lo tomaron como vacaciones, ¿verdad? Y se enfriaron. ¿Cuántos hermanos, verdad, se fueron al mundo, ¿verdad? Se fueron a tomar, se fueron al baile, se fueron a buscar otro marido, ¿verdad? Se descuidaron. Pero aquí vemos, hermanos, los verdaderos creyentes se reunieron en las casas. Tengo testimonio de la iglesia de Higuerón. Los hermanos anduvieron en la pandemia en casas, ¿verdad?, haciendo cultos. Fue bonito, ¿verdad?, porque alguna vez nos invitaron a predicar también, invitaron al hermano Daniel a predicar en algunos cultos. Ellos no se podían abrir los templos, pero hermanos lo hicieron en casas. Se juntaban 10 personas, 20 personas. Fue bonito ese recorrido de hacer los cultos casa por casa. Dice la palabra de Dios en Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Que Dios bendiga a todos aquellos hermanos que tienen una misioncita en su casa, ¿verdad, hermanos? Casa de salvación es esa. Que Dios bendiga a aquellos hermanos que casa por casa hacen cultos, ¿verdad? Oía también al hermano Juventino Cabañas, que a él le funcionó, ¿verdad?, hacer cultos en casas. Él anduvo haciendo también esos cultos, ¿verdad? Que Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? No podemos decir, como dice aquí, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicias, y a la iglesia que está en su casa. Algunos pastores podemos decir, ¿verdad?, que tienen miembros que son su mano derecha del pastor, ¿verdad? Me tocó ir a la campaña que hizo también Higuerón. Hermanos, fuimos casa por casa, ¿verdad? Y me admiro de mi hermana Juanita Millán, de cómo visita a los enfermos. Y vente, vamos a ver, aquellos son bien católicos, pero hay que ir a orar por ellos. Mira, aquellos están enfermos y hay que ir para allá. Y me anduvo llevando, ¿verdad?, diferentes casas nuevas, ¿verdad?, que no van al templo. Y me admiro, así como dice aquí, a la hermana Apia, ¿verdad? Hay muchas hermanas, ¿verdad?, que tienen esa voz de llevar el evangelio, hermanos. Que Dios bendiga a todas esas hermanas de toda la zona 4, que también son manos derechas del pastor, porque ellas van también llevando el evangelio, ¿verdad? Y aquí podemos ver, dice que estos hermanos, ¿verdad?, tenían una iglesia en su casa, ahí se reunían. También Colosenses 4:15 nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Qué hermoso ver, hermanos, que en tiempos antiguos también le hacían como nosotros en la pandemia.
Tuvimos oportunidad de hacer cultos en nuestra casa con nuestra familia. Tuvimos la oportunidad de hacer cultos en casas. Tuvimos la oportunidad y como hoy, hermanos, hoy se nos sigue hablando. Hay hermanas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Pedro Amaro, nuestra hermana Cintia Baena. Se alcanzó a bautizar su mamá, falleció de cáncer, pero le llevamos el evangelio a su mamá. El pastor Juventino Cabañas la fue a bautizar ahí en su casa. Y muere su mamá, hermanos, y pues las hijas no han querido llegar, ¿verdad? Pero miren, resulta que una de sus hijas de esta hermana difunta, por noviembre empezó a estar muy grave. Al cabo que le hicieron dos operaciones, hermanos. Estuvo muy grave. Y empezamos a orar, a ayunar, a visitar. Estuvimos trabajando desde noviembre con nuestra hermana Cintia, que nos llevó a la casa de su mamá con sus hermanas. Pues ya su hermana, gracias a Dios, ya está bien. Reina Vaina ya se encuentra bien, hermanos. Tuvo 2 operaciones. Sentía que moría. Ahí estuvimos orando, visitándole, hermanos, llevándole evangelio. Esta alma ya está llegando al templo, porque Dios la sanó. Y ahora, hermanos, ya ella ya está mejor. Y resulta que ahora un primo se cae y tiene lastimado el intestino, hermanos. Ahorita lo tiene de fuera porque le operaron el intestino y se volvió a abrir. Y miren, de esta forma nuestra hermana Cintia Baena me lleva a otra casa nueva. Y estamos ahorita visitando esta casa nueva también y orando, ¿verdad?, por Ezequiel Pérez Vázquez, ¿verdad?, para que el Señor lo sane. Y más o menos ahí le ha dicho al doctor que va bien, pero él tiene que ser operado dentro de 6 meses, o pudiera ser que sea antes. Pero ahí estamos orando en esa casa, hermanos, por estas personas. Y aquí vemos cómo la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Qué hermoso ver, hermanos, que en diferentes partes del mundo hay casas donde están llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí aparece otra hermana, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Dice también en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, ¿verdad? Pablo decía, ¿verdad? Él también se convirtió, ustedes conocen, algunos han de conocer la historia de Pablo, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia, ¿verdad? Él perseguía a la iglesia y miren, Cristo lo alcanzó para que le sirviera. Y después también andaba levantando misiones. Y aquí Pablo decía que se le había abierto puerta grande y eficaz, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, hermanos, porque también a nosotros los cristianos de hoy, Dios nos abre puertas. Puerta grande como esta, que por medio de esta línea, ¿verdad?, por medio de la radio, es una puerta grande, hermanos, porque ¿a cuántas puertas se va a abrir con este? ¿Cuántas puertas están abiertas ahorita escuchando el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas? Si nos pusiéramos a contar cuántas puertas hay abiertas ahorita, ¿verdad? La puerta de un coche, alguien se va subiendo y va escuchando el mensaje, ¿verdad? Alguien abrió su puerta para escuchar el mensaje por medio de la radio. Me platicaba mi hija Dora que ahí en su trabajo, cuando va a empezar un mensaje de la palabra de Dios, porque ya ven que se oye una musiquita cuando iba empezando la radio, ¿verdad?, el mensaje, dice, ¿tú crees la manager? Le cambia rápido al radio. Fíjense. Pero damos gracias a Dios porque otras puertas sí son abiertas, ¿verdad?, para escuchar el bendito mensaje de la palabra de Dios. Pablo decía, se me ha abierto puerta grande. Y yo doy gracias a Dios porque pude entrar a esta puerta grande, que es la radiocomunicación, ¿verdad?, donde personas nos van escuchando, personas que necesitan de Cristo, ¿verdad? Y nosotros es nuestro deber venir con gozo y con alegría, predicar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque también nos alcanzó del pecado, hermanos, no creen que andábamos tan bien. Nos alcanzó y ahora por gratitud predicamos de Jesucristo, ¿verdad? Yo les invito, quizás alguien pase y te dé un folleto, léelo. Tenemos, la iglesia cristiana tiene tantos testimonios de gente que se le ha dado un folleto y así han sido salvas y se han acercado a la iglesia
de Jesucristo, ¿verdad? Podemos darnos cuenta. También dice, las sinagogas, estos fueron otros lugares donde los apóstoles buscaron anunciar a Jesucristo. En todo lugar y en todo momento anunciar que Jesucristo salva. Eso es nuestro deseo, dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invitamos, querido amigo, querido radioescucha, acepta a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estaríamos viviendo como en los tiempos de Noé. Estamos viviendo, hermanos, todo eso ya ahora, ¿verdad? Pero en aquel entonces dice que no entendieron el mensaje. No entendieron el mensaje de salvación. No lo entendieron, que había algo para que fueran salvos. Dios había puesto a un hombre donde empezó a fabricar aquella arca donde podían entrar todos los que aceptaran, los que creyeran en Dios, pero no creyeron, hermanos. No creyeron, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que hoy estamos igual, ¿verdad? Ahora no es el arca, ahora es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, quien murió para salvarnos y resucitó, dice la palabra. Él no está crucificado, Él no está en la tumba, Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí y por el mundo entero, por su creación. Pero nos da un libre albedrío. Tú escoges la vida o la muerte, ¿verdad? Dios nos pone la vida y la muerte. Tú escoge qué es lo que te conviene. ¿Estás a gusto así como estás? Porque déjame decirte, ¿verdad? ¿Cómo estás? Enfermo, tirado ahí en una cama. ¿Cómo estás? Creyendo que vas a trabajar para tener el sustento. Pero déjame decirte, sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo. Entonces es necesario que aceptemos a Jesucristo. Tenemos testimonio de cómo los cristianos anteriores a nosotros, aquella generación que fue llena del Espíritu Santo y que después fueron por las casas, en el templo, en las sinagogas, ¿qué predicaban? La salvación. ¿Qué predicamos hoy? A Jesucristo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el único que tiene la solución para el mundo entero, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Tienes que aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Tienes que aceptarlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, no se turben. Creen en Dios, crean también en mí, ¿verdad? Es necesario. Algunos se van directamente al Padre. ¿Y el Hijo? ¿Verdad? No se olviden del Hijo, ¿verdad? No se olviden de su Hijo. Él dio a su Hijo para salvarnos. No hay otro medio de salvación. Es Jesucristo. Y es lo que predicamos ahora. Ese Jesucristo que dio su vida por mí, ese Jesucristo que nos amó eternamente, ese Jesucristo que dejó su reino de gloria para venir a salvarnos. ¿Verdad? Doy gracias a Dios porque nos concede predicar en las iglesias, en las casas, ¿verdad? Veo algunas personas que en el mercado, ¿verdad?, se ponen a predicar con un canto, ¿verdad? Y uno reacciona y reflexiona a lo que está cantando aquella persona. Hay muchas formas de predicar a Jesucristo. Unos van caminando, ¿verdad?, por los vallados, buscando las almas, llevando un folleto, orando por los enfermos, ¿verdad? Es necesario que nos levantemos todo a pedirle a Dios que todo Morelos sea salvo. Que todo Morelos sea salvo. Miren cuántas cosas están pasando, cuántas cosas están aconteciendo. Quiero decirles que ahorita estamos viviendo el periodo de la gracia. Estamos viviendo el periodo de la gracia. Ahorita, ¿verdad?, dice el Señor que nos conviertamos para que nuestra alma tenga refrigerio.
y que no lloremos en aquel día, en aquel lugar de tormento. Dios envió a su Hijo, dice la palabra de Dios, para que fuéramos salvos por Él, ¿verdad? Y ahorita estamos viviendo la dispensación de la gracia, pero ¿qué creen? Esto terminará. Esto se está terminando ya. Así como algo tiene un buen comienzo, ¿verdad? También va a tener un buen fin. Entonces, les invitamos, queridos radioescuchas que nos están, ¿verdad?, escuchando, que acepten a Jesucristo, porque este tiempo se está terminando, se termina y Cristo ya viene. ¿Y cuánto tiempo nos ha dado? 70, 80 años y no hemos creído, no hemos entendido el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de todos ustedes que nos están escuchando. Pueden aceptar a Jesucristo en su corazón, haga la oración de fe, acepte a Jesucristo y enseguida busque un lugar donde te enseñen la sana doctrina, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es necesario que aceptes a Jesucristo. Podemos ver aquellos hermanos sufrieron mucho, pero sobre sus sufrimientos ellos decidieron obedecer a Dios. Dice la palabra, Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios es perdón, porque la palabra de Dios es salvación, porque la palabra de Dios hay sanidad. Cristo es el remedio a todos tus males. Si tú lo aceptaras, Él te transforma, Él cambiará tu vida, ¿verdad? Voy a orar por todos ustedes que nos están escuchando, que Dios les bendiga. Y cuando alguien te dé un folleto, léelo, y la palabra de Dios va a ser viva en ti. Voy a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre, los cristianos de hoy también nos cesamos. Quizá, Señor mi Dios, hay otros hermanos que trabajan más. Hay otros, Señor mi Dios, que verdaderamente están trabajando con ahínco por llevar tu bendita palabra, llevar la salvación a los necesitados, Señor. Te ruego, Padre de la gloria, que tú tengas misericordia de esa casa de restauración, Señor mi Dios, que se ha levantado, Padre, y que se le está llevando el mensaje de la palabra de Dios a esas personas que están necesitadas de ti, tanto como ellos como sus familias. Yo te ruego, Padre, nos unimos a ese plan de trabajo de llevar, porque esa es, Señor mi Dios, la clave, como decía la hermana Mirla, Señor mi Dios, que enseñáramos a Jesucristo, porque Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el único que transforma. Te doy gracias, Señor, porque me permitiste estar en aquella junta y ver la forma de cómo trabajar, Señor mi Dios. Gracias porque con tu palabra nos enseña, recibimos ese ejemplo de aquellos grandes cristianos que aún, Señor, los gobernantes los maltrataron, pero dice tu palabra que ellos no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo para que las personas fueran salvas, para que las personas fueran transformadas, Señor. Y ellos, Señor, aún cuando fueron perseguidos, llevaban el evangelio de Jesucristo a donde quiera que iban. Y así fue como también nos llegó, Señor, a la República Mexicana. Alguien tuvo que traer el evangelio a este lugar porque este país estaba perdido, Señor. Y yo te ruego que tú nos ayudes. Te pido por todos aquellos que hoy estuvieron atentos a este mensaje. Bendíceles y que ellos puedan hablarles a otros de Jesucristo. Que ellos puedan ver que no todo está perdido, que aún hay esperanza, porque nuestra esperanza está viva. Oh Señor, gracias te doy por darme la oportunidad de estar en este lugar. Te ruego, Señor, por mi hermano Roger, por su esposa, encargados de estar recibiendo cada domingo a los pastores, Señor, con los diferentes temas que traemos para que la gente nos escuche y sea salva. Señor, te pido que ayudes a mi hermano Roger y a su esposa. Señor, dales de tu gracia y dales de tu ayuda, porque yo sé que lo hacen con mucho amor, Señor, con mucho gozo, Padre, de que las personas llegue este mensaje a sus casas. Gracias por darnos la oportunidad de haber abierto, como decía Pablo, esta puerta grande que es
la radiocomunicación, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Y sé que a su tiempo, Señor, vamos a ver el fruto de esta semilla que se está sembrando, Señor, por este medio, Señor. Porque podemos ver, Señor, que así como el sembrador cuando siembra una semilla, no luego la semilla da fruto. Dice que tiene que ser regada y empieza a germinar y empieza a crecer y empieza a ser un árbol y empieza a dar fruto. Sabemos, Señor, que esta es una puerta grande, Señor. Te damos gracias porque el enemigo ha querido, Señor, quitarla. El enemigo ha querido, Señor, que esto se termine porque no se ven los frutos. Pero, Señor, está en tus manos, Señor. Te predicamos a ti que salvas y sanas, Señor, y que muchas personas nos están escuchando, Padre. Muchas gracias por darnos la oportunidad a todos los pastores que vienen a predicar, Señor, tu bendita palabra, tu salvación, el perdón de pecados y la transformación para todo aquel que escucha a Jesucristo. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te bendice. Aleluya. Amén y amén.